¿Cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir este encuentro de feedback. En esta relación que tenemos semana tras semana y con las repeticiones y la cantidad de mensajes que recibimos de todos nuestros seguidores y oyentes y televidentes, tienen ahí las redes sociales, @idoyaga periodista y @feedback en Metro. En el programa del día de hoy, ustedes saben muy bien, siempre hay un referente del sector empresario y un referente de la política. Pero, ¿saben qué? Les voy a decir a ustedes, no hacer la política, sino la política económica o economía política, de un sector tan importante y tan estratégico como es el sector energético. Y ahora sí, lo estamos presentando al diputado Martín Maquieira, que es diputado nacional, representa a la provincia de La Pampa y es vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustible. Hice la presentación cuando es larga la comisión se complejiza más. Bueno, Martín, pregunta genérica y después nos vamos metiendo en cada aspecto en particular. Como periodista económico y profesional en ciencias económicas, uno mira el PBI y dice, bueno, el sector agropecuario representa un porcentaje, arriba del 20-24 del PBI, un porcentaje importante de lo que aporta al Producto Bruto Interno. Estamos viendo Vaca Muerta, estamos viendo todo lo que sucedió en el transcurso del año con el RIGI. Y la pregunta que nos hacemos, en 5 años o en 10, vos vas a decir el cuándo, ya podemos decir, bueno, en nuestro país su riqueza va a depender de varios sectores y con una representatividad importante en el energético. Sí, por supuesto. Primero, muchas gracias, por supuesto, por la invitación, Gustavo. La verdad es que nuestro país siempre ha mirado a la producción agrícola y ganadera como la única oportunidad que tenía o lo que más generaba el sector. Si bien tuvimos buena producción de hidrocarburos, sobre todo en distintas épocas, ¿no? En el 60, el 70, el 90 y llegamos al pico cerca del 2000, la verdad que en los últimos 20 años todos esos pozos y esa producción empezó a declinar. Hoy con Vaca Muerta, que por supuesto tiene un progreso que se va a la par que va creciendo en los años, aumentando la producción, es algo que empezó allá por 2013, hoy ya es una realidad. Y es una realidad porque si vos mirás, por ejemplo, la balanza comercial argentina energética, el año pasado llegó a ser casi un superávit, perdimos 47 millones de dólares. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Seguís con tu línea, nunca. No me conoces periodísticamente, ¿por qué te interrumpo ahí? Veníamos con déficit. Veníamos importando, ¿no es cierto? Desde Bolivia por un lado y también de otros países. Exactamente. Llegamos a ese equilibrio, bien, si se quiere, pero veníamos de 4.000, 5.000 millones de dólares abajo, bien, sobre todo por la importación. En muchos casos de GNL, tuvimos también un aumento de precio en 2020 por la pandemia, pero estábamos perdiendo reservas, recursos por importar energía. Este año, ya septiembre, es positivo 3.700 millones de dólares. O sea, ni siquiera break-even, ni siquiera punto de equilibrio, ya en positivo. Superávit. Superávit que va a seguir aumentando y el año que viene es posible que lo doblemos y hasta que pensemos en 4 o 5 años, en 2030, a poder producir 1 millón de barriles de petróleo. Hoy estamos produciendo 650.000, 648.000. Es decir, que podemos duplicar al 2030 y de esos 3.700 llegar... Estamos hablando de 2030. Exactamente, llegar a 15.000 millones de dólares de balanza comercial positiva, con lo cual es un sector que tiene las de crecer. Por supuesto, inmerso en una Argentina que necesita estabilizar la macroeconomía, necesita reglas claras, pero es tal el impulso que es el único sector que está creciendo en este año de recesión, producto, bueno, de la reconfiguración que está llevando adelante el gobierno nacional. Incluso la importancia se da, nosotros en nuestro país refinamos 550.000 barriles de esos 650.000 que producimos. Bueno, ya para el 2030 la refinación va a seguir más o menos siendo la misma. Es decir, que todo lo que crezcamos ahora es exportación, claro, es divisas que ingresan. Y no solo es divisas y dólares y demás, sino que por cada puesto de trabajo en el pozo hay 6 o 7 que se multiplican con las distintas cadenas. Desde la arena que hace falta llevar desde Entre Ríos con el transporte de esa arena, por supuesto los puestos administrativos, los puestos en el pozo, todo lo que es la comunicación, es decir, genera un movimiento y cuando uno va a Neuquén se da cuenta de que todos son buenas noticias en ese sentido, ¿no? En el sentido económico. Bueno, como diputado
federal lo digo, sos de La Pampa. En su época me tocó vivir en Río Negro varios años, así que pasaba Cerquita. por La Pampa y conozco la problemática, el tema y demás. Hay un fenómeno inédito en materia de mano de obra vinculado a Vaca Muerta, ¿no? Exactamente. Contanos un poco a la gente, a ver, algún dato, alguna anécdota que va más allá de los números de los miles de barriles que se producen, de los 3.700 millones de dólares de superávit que tenemos ahora. ¿Qué fenómenos se está generando en materia de mano de obra? Bueno, te diría amigos que se van a trabajar a Neuquén, ¿Ah, sí? directamente, desde General Pico. Nosotros estamos al norte de la provincia, ahí es una zona así, agrícola y ganadera, pero cuando uno va llegando a 25 de mayo, a los que van por ahí por la ruta del desierto, después de... Claro, exactamente. Bueno, ahí ya hay una zona de hidrocarburos convencional, es el 1 o el 2% de la producción de gas y de petróleo nacional. Para nuestra provincia es importante, pero para el país, por supuesto, es un porcentaje chico. Pero la localidad de 25 de Mayo tiene un montón de trabajadores que viven en 25 de Mayo, pampeanos, y van a trabajar a Vaca Muerta o a los pozos también convencionales, porque también sigue teniendo su producción. ¿Y qué perfil de profesional, por ejemplo, buscan en Vaca Muerta? ¿Todos tienen que ser ingenieros en petróleo? No, hay de todo, te diría. Hay el trabajador por ejemplo, el que va a Pozo, el que está en la torre, es una persona formada, pero entrenada para trabajar en condiciones muy adversas, por supuesto, pero no necesita una carrera de grado. Necesita tener, por supuesto, ganas de trabajar, que es importantísimo, tener una mentalidad tranquila, porque es un trabajo duro, no se puede equivocar, por supuesto. Hay formación en tecnicaturas, de hecho en 25 de mayo se está dictando una, con lo cual uno puede ser técnico en producción petrolera o no puede serlo y ya puede trabajar en Vaca Muerta. Transportistas, como te decía, por supuesto ingenieros, por supuesto geólogos, geólogas también. Hay un montón de mujeres trabajando en Vaca Muerta que uno pensaría que históricamente era una actividad muy masculina. Bueno, no, ves mujeres en pozo trabajando y eso creo que es muy bueno porque genera un desarrollo en toda la zona, no solo en Neuquén, sino como te decía, también en mi provincia, también en Entre Ríos, también en la capital federal, porque muchas de las empresas que necesitan también abogados, necesitan economistas, residen en capital. Hablando de energía y combustible, si tenemos que trazar ahora las provincias porque le podemos agregar el litio, más allá que fue un commodity que bajó de precio este año, que generó de alguna manera, pero también podemos mencionar, bueno, no es el caso tuyo de más combustible, pero otros recursos minerales como puede ser el cobre. ¿Cómo estás viendo el escenario de las provincias a futuro? Bueno, las provincias patagónicas, incluida La Pampa, tenemos un potencial muy grande en lo energético, no solo en hidrocarburos, sino también en energías renovables. Tenemos los mejores vientos del mundo. En Chubut es el rinde del viento mejor del mundo. Y en Jujuy es muy parecido al mejor del mundo que está del otro lado en solar. Con lo cual, desde el punto de vista energético, tenemos mucho potencial. Estamos viendo imágenes. Mirá la producción, qué atención tiene. Dijiste energía eólica y apareció la imagen. Exactamente. Bueno, y eso en offshore, que es eólico en el mar, también podríamos tener mucho potencial en Tierra del Fuego. Bien. Con lo cual, desde el punto de vista energético, mucho potencial. A futuro también en la transición energética, con esos molinos es muy probable que se pueda, no es muy probable, se puede crear hidrógeno de bajas emisiones. Y va a ser un gas que pueda reemplazar a muchos de los combustibles fósiles, con lo cual también hay futuro para eso. Y la minería va de la mano de eso, porque para esos paneles, para esos, molinos, para las líneas de transmisión se necesita cobre, se necesitan minerales raros, tierras raras, se llaman así. Exactamente. Se necesita litio para las baterías y nuestro país tiene todo ese potencial. El litio hoy ya lo estamos desarrollando. El cobre en San Juan hay mucho potencial, en Chubut también, para la plata y otros minerales. En algunas provincias se tiene que dar todavía la licencia social, es decir, que la población acepte que la minería realizada de forma sustentable es buena para la provincia, que por supuesto genera un impacto ambiental, como toda actividad, pero que se puede mitigar. Provincias como San Juan ya han logrado esa licencia social. Provincia como Chubut, se verá si se lleva ese debate. Mendoza pasa lo mismo. Todavía falta que la población, primero, que la política explique bien cuáles son los impactos y que se pueden mitigar, y que, por supuesto, la provincia lleve adelante ese debate. La mitigación del impacto ambiental que tiene. Obviamente hay estudios que se dedican a hacer, repito el nombre, estudio de impacto ambiental.
¿Hay en la Argentina suficientes? ¿Hay carencia de los mismos? Porque vemos que Chile crece, mientras que nosotros discutimos, Chile sigue creciendo y el PBI, en función del cobre, en función de varios recursos vinculados a la minería, le da un saldo favorable, ¿no? Nosotros en cobre tenemos el 10% de la producción de Chile, pero tenemos la cantidad de recursos muy parecida, con lo cual fíjate todo lo que podemos crecer. Lo que pasa es que Chile logró primero esa licencia social. Y no es que faltan ingenieros ambientales, porque hay muy buenos, de hecho. La discusión offshore del Mar del Plata, que primero se había, no sé si recordás, pero iba a haber un pozo petrolero, hablábamos recién fuera de aire, el pozo Argelich, y había mucho descontento de la población. Dijiste que todavía no está cerrada la posibilidad, ¿no? Se hizo un pozo, ese pozo no dio seco, como se dice, no era un pozo que tenía producción, pero para que tengas una idea, en Brasil y en otras cuencas offshore hacen 7, 8, 15 pozos hasta que hay petróleo, con lo cual hay todavía posibilidades. Ahora, no es una cuestión, lo que te decía de la minería, de falta de ingenieros ambientales o de estudios, sino que podamos expresar bien el potencial que genera. Nosotros tenemos que estar dentro del mundo en lo que es la transición energética, tenemos que buscar bajar las emisiones de gases de efecto invernadero como de todo el mundo. Ahora, primero tenemos que crecer y podemos crecer a la par de que mitigamos esas emisiones. En la Comisión estamos trabajando un proyecto para las emisiones de metano en la industria de los hidrocarburos, que es un gas que está dentro del gas natural, pero que es muy nocivo para la capa de ozono, para el ambiente. Bien. Estamos trabajando con la industria en cómo mitigar esas emisiones, a la par de que siguen produciendo. Y ese gas que no se mitiga se puede aprovechar. Claro. Porque es gas, termina siendo gas natural. Con lo cual, ese debate ambiental lo tenemos que dar de cara a la sociedad. Porque lo que logramos produciendo petróleo, produciendo minería, lo que logramos produciendo agricultura y ganadería, es empleo. Es la única forma de salir de la pobreza, generar empleo. Perfecto. Yo siempre estoy tomando el riesgo, los tiempos televisivos, o sea que siempre son asesinos, dirían, por supuesto. Dirían los cordobeses, palabra muy utilizada por ellos. Pero estamos en las grandes ciudades, te toca venir acá como diputado en las grandes ciudades, y uno ve que hay poca clasificación de residuos. Van a parar a lugares donde ves que son altamente contaminantes. Entonces, la pregunta es si los que protegen el medio ambiente, que yo los acompaño, hacen un balance adecuado del daño que pueden estar generando tu vecino que vive arriba y arroja la basura, no clasifica plásticos, papeles reciclables y demás. Uno se toma el trabajo, porque mis hijos me han concientizado de limpiarlo y demás, versus las inversiones que uno dice, bueno, que puede tener efectos contaminantes. A ver, ¿se da este empate para que visualicen lo que implica, por ejemplo, en el plástico, trabajar con el reciclado? En tu lugar tuve el presidente de una cámara de plástico, una pequeña mediana empresa, y sí, y vi los pellets, o sea, el insumo. Bueno, esto es parte del medio ambiente. Hay mucha conciencia en la industria, hay mucha conciencia en la industria del plástico, en los hidrocarburos. Como en toda actividad, siempre hay uno que hace mejor las cosas y otro que supuesto se tiene que corregir, pero veo mucha conciencia, sobre todo en la industria energética, porque es una industria que siempre se la ha objetado de las emisiones que genera su producción, que más que su producción es la quema de esos combustibles, que es el combustible que usamos todos para movernos, con lo cual hay un montón de ambientalistas muy razonables que entienden esto y hay otros que dicen no a la producción de hidrocarburos porque estamos dañando el ambiente. Sin embargo, manejan un auto o una moto, con lo cual yo creo que tal vez no reciclan la basura. Y tal vez no reciclan la basura, con lo cual generan gases y por supuesto no reciclan la basura. Creo que es de las dos partes. En lo que es residuo sanitario, por supuesto, en el AMBA, por lo menos, digamos, hay rellenos sanitarios, algo, digamos, se recicla. En el interior, en mi ciudad, es un basurero al lado del agua. ¿En serio? Y en toda la provincia no hay rellenos sanitarios muy ordenados, salvo en algunas localidades, como puede ser Macachín, Willuigi, en fin, localidades donde se recicla. Pero te diría que en el interior veo mucho más, y eso que es mucho menos masivo, pero mucho más desidia con los rellenos sanitarios, o con los basureros, como lo llamamos nosotros, que cuando uno puede acá ir al SEAMSE. Obviamente es basura, digamos, el SEAMSE hay olor, pero por lo menos ves que hay un tratamiento distinto. Martín, muchísimas gracias por haber venido. Un placer y un saludo a toda la audiencia. Señores, un pequeño corte, te quedas con nosotros en Feedback. Ya en instantes vamos a estar...
Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Lo presenté en el bloque anterior. Marcelo Fernández, lo están viendo en cámara, presidente de la CEGERA. Un placer que estés nuevamente con nosotros y siempre trabajando, siempre convocando a todos los referentes, independientemente del signo político, en pos del sector empresario. Sí, Gustavo, bueno, un saludo a todos los televidentes de Feedback, gracias por la invitación. Como siempre, tuvimos un tiempo que tal vez no estuvimos viniendo porque, bueno, estábamos viendo cómo se daba todo esto, ¿no? Es lo que hablábamos fuera de cámara, digo, a ver cómo se componía un nuevo gobierno. Porque muchas veces a nosotros los dirigentes empresarios, viste que nos tildan de oficialistas, que lo que cambian son los gobiernos. No es el caso de CEGERA, sino que nosotros tenemos una línea de pensamiento que es industria nacional, mercado interno. Teníamos que ver cómo se movían el nuevo gobierno, cuáles eran las medidas a aplicar y cuáles eran las ideas que tenía. La habíamos visto en campaña, pero no la vimos en la práctica. Bueno, y a partir de ahí, CEGERA, obviamente, independientemente de lo que pueda pensar su presidente o cualquiera de la comisión directiva, habiendo un gobierno nacional que está gestionando, nosotros también nos toca gestionar, porque Bien. Somos integrantes de cámaras sectoriales que componemos una confederación. Entonces, tenemos inquietudes de nuestros asociados. Por eso nos sentamos en la mesa de CEGERA juntos. Entonces, y así a partir de ahí, presente el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, sí. El secretario PYME. Estuvo el jefe de gabinete, estuvo el secretario PYME, estuvo el secretario de Trabajo, estuvo el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Seneldini. Sí. Porque la idea, bueno, nosotros queremos escuchar y plantear donde realmente se cocinan los temas, ¿no? Que, Bien. Como siempre dijimos, es en la política y sobre todo en el Ejecutivo. Como te decía, ¿cuál era el camino, cuál era el pensamiento, la línea que tenía el gobierno? A mí me une una muy buena también relación. No ha venido porque tiene un perfil bajo, que es el secretario de Comercio e Industria y Comercio, que es Pablo Lavigne. Sí. Con Pablo tengo muchas reuniones, hablo. A ver, el gobierno está tomando medidas que, supongo, Gustavo, que han desfilado muchos por acá, que te han dicho que no están de acuerdo. A ver, pero vos plantealo, vos sos el empresario. Vos, sí. Vos planteás de acuerdo en qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo. Mirá, que había que reducir el gasto público, o que había que bajar la inflación, o que había que tener superávit fiscal. Todo eso, no soy economista, como dijiste vos, soy empresario, pero lo quiero en mi empresa. Obvio. Con lo cual, si lo quiero en mi empresa, lo tengo que tener en el país, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, a ver, nosotros decimos que también se puede generar superávit fiscal con mayor recaudación. ¿Cómo se obtiene mayor recaudación? Con la actividad. Si vos restringís la actividad, ¿sí? Achicás los gastos, no invertís en la producción, te hablo como Estado, te retirás como Estado, evidentemente queda un hueco muy difícil de cubrir, sobre todo cuando venimos de años de esa manera. Entonces, el empresario se ha encontrado con baja de ventas, se ha encontrado con realmente pérdida de rentabilidad, pérdida de productividad, en fin, todo lo que ha pasado todo este año con los aumentos que ha habido de tarifas, de salario y con un mercado interno que está en depresión. Por eso nosotros planteamos, siempre CEGERA quiere proponer, no quiere criticar. Criticar es lo más fácil que hay, te sentás y pones a criticar. Proponer, propusimos varias ideas, muchas las hemos hablado contigo acá en años anteriores, para que ver si este gobierno también las quiere implementar, o algunas empezarlas, como por ejemplo la capacitación en planta. Hoy vos, a pesar de que nos estamos quejando que no tenemos trabajo, si llegara a venir no tenemos mano de obra calificada. Le sugerimos al gobierno el uso de dólares propios, aunque sea contra nuestro, pero si el gobierno no tiene, o el Estado, mejor dicho, no tiene dólares en el Banco Central, poder usar los nuestros, cada uno sabrá dónde los saca, y después está pasible a investigación, pero no podemos parar la producción, porque justamente por esta escasez de dólares. ¿Está faltando un RIGI-PYME? Mirá, es un buen dato el que dijiste, porque nosotros nos convocaron al Senado en las comisiones y la verdad que muchos empresarios fuimos,
y pudimos revertir. Vos te acordás que el RIC era para todos y quedó solamente para 4 sectores, justamente lo que hablaba del sector de energía, ¿viste? El diputado, todo esto que está pasando ahora con Vaca Muerta, la posibilidad del litio, la posibilidad de la minería con el cobre. Bueno, eso ha quedado el RIC, pero ¿te acordás que el RIC era para todos los sectores? Sí. Bueno, conseguimos que no fuera así, porque era una competencia totalmente desleal para las que estábamos instaladas. Tal vez esos 4 sectores se estén quejando. Bueno, nosotros por lo menos pudimos hacer que el gobierno recogiera un poco el barrilete. Mirá, yo creo que un RIC PYME, por supuesto que sería muy bueno, como una ley PYME. El tema es el costo fiscal. O sea, nosotros tendemos a asustar a los funcionarios cuando le planteamos nuestras necesidades, porque claro, sería baja de impuestos, que nos quiten el pie de encima en muchas cuestiones, en muchos temas. Tenemos el impuesto al cheque, que es totalmente regresivo, en algún lado se paga ingresos brutos. El impuesto al cheque, disculpame, todos los movimientos bancarios, de Todos, cualquier, hasta de un laburante tuyo, le hace una transferencia y le retienen ingresos brutos, Todo. Impuestos a los débitos y créditos Todo. bancarios. Ganancias anticipadas. Ganancias anticipadas. Entonces digo, Sí. viste, por eso, a ver, hay que ver el costo fiscal. Vos sabés que este gobierno, y lo debes haber comentado muchas veces, o con economistas que han pasado, el superávit fiscal, como dijo el presidente, lo siente innegociable. Ahora, es bueno también transmitirle, está bueno que piensen no gastar y ordenar el Estado desde la concepción que tienen ellos. Después podemos discutir si está bien o está mal, pero vuelvo a decirte, yo estoy más preocupado por la recaudación. Es decir, para mí la recaudación es más importante que el achique de los gastos. ¿Por qué? Porque eso habla de actividad, generación de empleo, distribución de la riqueza, consumo interno y desarrollo de las pymes. Esto es lo que no hemos podido... ¿Pero vos crees que eso tiene contrapunto o el gobierno dice...? A ver, te repregunto para llegar a esta última pregunta. Del sector empresario, Sí. ¿no piensan que el gobierno anterior pateó los problemas para adelante? Se hablaba de $1 a 3.000, ¿sí? Con lo cual, $1 a 3.000, Sí. bueno. Entonces, la pregunta es, ¿será que venían pateando y llegó un punto, sí? Dejemos de lado el dato riesgo país, dejemos de lado esa información que es netamente financiera y que en algún momento se puede revertir esto donde ustedes crezca el consumo, vuelvan a tener una actividad competitiva, porque lo otro era anabólico a un problema que no se resolvía. No, a ver, yo no soy economista, yo soy empresario, Gustavo. Sí. Yo te lo puedo decir, a nivel empresario nosotros siempre vamos a querer actividad porque esto nos permite inversión, nos permite generar empleo, nos permite comprar maquinarias nuevas. ¿Por qué no pensar en algunos casos en exportar? Si vos tenés buena rentabilidad interna, pensar en exportar. Ahora, yo creo que este gobierno, en lo que no podemos todavía convencer a los funcionarios, algunos, otros sí lo están en off, pero en on no te lo van a reconocer, es que creen, están convencidos, y por una parte también tienen razón, hay que decirlo, que nosotros con actividad generamos inflación. ¿Por qué? Porque yo tengo ventas y nunca entendí, ningún economista me lo puede explicar, por qué aumento los precios si estoy bien, estoy demandado y tengo rentabilidad. Pero cuando tengo demanda, por una cuestión no sé de qué, aumento los precios, ¿sí? Bueno, este gobierno piensa en una fuerte retracción de precios, por eso habla de importación, por eso frenó la actividad, justamente por lo que vos decías, lo que heredó, lo dicen los economistas, del gobierno anterior. Esto es lo que tenemos que discutir, Gustavo. Puedo decirte algo, pero sí, vinculado a tu reflexión. Siendo estudiante de ciencia económica, no de carrera de comunicación, nos enseñaban al REI, resultado por exposición a la inflación. ¿Y qué querés que te diga? 50 años, 40 años, y bueno, si remarcaba, lo que no ganaba en armar una estructura de costos eficiente, lo ganaba por exposición a la inflación, claro, o lo que vos dijiste, el remarcar. El brasilero, el pyme brasilero de San Pablo industrial, que he vivido yo, que conozco y demás, no tiene esa mentalidad. No, es lo que subsiste y es competitivo. Y tiene mercado interno. Tiene mercado interno, claro, y cuida su industria. Y peor, Brasil 4% de inflación anual. Por eso te digo, si nosotros pudiéramos demostrarle al gobierno y a estas autoridades que no vamos a ser inflacionarios, lo van a tener que hacer por cadena de valor, Gustavo. Bien, bien. Si pudiéramos demostrarle que no vamos a aumentar la palabra protección, durante varios años, mientras este gobierno salió del diccionario. Sí, sí, la obvio. palabra protección, proteger, todo esto, Sí, obvio. bueno, salió del diccionario. Muy bien, nadie que me esté mirando vaya a pedirle hacer protección. tiempo, hay que ver si se hizo bien o mal. Por eso hay que ver si se hizo bien o mal. Pero digo, sí hay que convencer, y lo digo y aprovecho para los
empresarios que te ven, que no están dentro de Cejera, lo saben los de Cejera, tenemos que empezar cadenas de valor a ir con propuestas claras al gobierno de que podemos ser competitivos, que no hace falta que entre del mundo mercadería, ¿sí?, que producimos nosotros, pero que esa mercadería tiene que ser competitiva y que va a tener un plazo, digamos, bastante largo de no aumento de precios, es decir, no generar inflación, ¿sí? Obvio, te hablo de todos, de la indumentaria, del calzado, de la marroquinería, del plástico, del óptico, del vidrio, el papel, el gráfico, porque hoy nos gobiernan y es el pensamiento que nosotros, si tenemos actividad, que por otra parte, y protección, somos inflacionarios, claro. Es decir, generamos inflación. Tienen razón y no tienen razón. Los dos libros dicen estas cuestiones, cuáles son las razones y cuáles son las que no tienen. Tenemos que trabajar, estamos trabajando, como vos dijiste, a uno le toca gestionar y bueno, liderar este sector de empresarios nacionales que está preocupado, que no está bien, que bueno, que está esperando ver si es recibido y que quiere ver si sus ideas, sus proyectos pueden ser escuchados y tomados por el gobierno nacional. Bien, tenemos que cerrar, pero ya tenés planificado muchísima. La agenda de Cejera fue amplísima este año con todas las autoridades. ¿Tenés próximamente en la agenda alguna reunión? No, mirá, seguimos conversando con las autoridades del gobierno. Por supuesto, el que siempre está invitado es el ministro de Economía, que no ha venido, pero perfecto. Tenemos con todos los funcionarios, Gustavo. Muchísimas gracias. A vos. Señores, ahora sí, los agradecimientos. ¿Saben a quién? A ver, si aparece en el Zócalo. Sastrería Windsor, 40 años de oficio sartorial, pasión por la confección. Sastrería Windsor, Maipú 843. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback.